El director de la Fundación Capital, Martín, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Lo sorprendió la salida del cepo? No me sorprendió porque la dinámica que llevábamos en los últimos 20 días, desde el 10 de marzo hasta aproximadamente el fin de marzo, la dinámica de pérdida de reservas que tenía el Banco Central, 2.500 millones de dólares, era insostenible, por lo tanto había que hacer un cambio. Sin duda lo importante ha sido que ese cambio se ha hecho con un importante aporte del Fondo Monetario Internacional. Sí, sin duda, el monto del aporte ha sido inédito. Siempre en estos tipos de acuerdos, Eduardo, se liquida al principio entre un 40 o a veces un 20%, aquí casi un 60%, o para decirlo muy específico, un 60% se desembolsó ayer, ingresaron al Banco Central 12.000 millones de dólares, y bueno, ha sido importante también que, aquellos exportadores, sobre todo los productores agropecuarios de soja, que habían venido demorando las ventas de sus productos al exterior, han empezado a liquidaron 150 millones el día lunes, 300 millones en el día de ayer, y esperamos de la Fundación Capital que los próximos días también tengamos una buena oferta de divisas por parte de los productores de soja, sobre todo aquel que vino atrasado en los últimos 20 días, que esperó hasta que algo ocurriera con la política cambiaria, y el desafío sin duda para la política económica en este momento es la estabilización del tipo de cambio. En nuestra visión, lo que hemos tenido es el tipo de cambio, la política cambiaria ha pasado a estar en el asiento del conductor, y la política desinflacionaria, que venía hasta ahora en la punta, ha pasado a estar en el asiento del acompañante, ¿no? O sea, la estabilización cambiaria es ahora la prioridad, y depende entonces de la oferta que tengamos de divisas, esa estabilización. El Banco Central ha trabajado muy bien en que haya menos pesos en el mercado para poder dolarizarse. Ahora hay que trabajar fuerte para que haya más oferta de divisas y de tal manera que tengamos tranquilidad cambiaria. Martín, salir del cepo ¿se convirtió en una devaluación o produjo una devaluación o una depreciación de la moneda, como dicen algunos economistas cercanos al presidente? Yo diría, fue un salto al realismo cambiario. Nosotros vivíamos en una política irreal cambiaria, que no era problema de este gobierno, sino que era otra de las tantas mochilas que heredó del gobierno anterior. Argentina tenía una política cambiaria de transición. Habíamos mencionado que solamente hay había tres países que tenían esta política de tipo de cambio de devaluación preanunciada. Por lo tanto, es una política de realismo, de ir hacia el realismo cambiario, en donde la oferta y la demanda de divisas fijen el precio. De todas maneras, Eduardo, como usted sabe, lo que tenemos hoy es las personas humanas que tienen libertad cambiaria. Todavía las empresas, las personas físicas, no lo tienen. Por lo tanto, hemos iniciado un camino de la normalización de la política cambiaria que todavía tiene desafíos por delante, como tener que las empresas puedan también disponer de sus ahorros, de sus depósitos, y por supuesto también los accionistas de las mismas. Martín, Guillermo Labordo, un gusto saludarte. Hola, Willy, ¿cómo estás? Bien, el presidente dice, y en realidad hay mucha literatura económica al respecto, de que hay que perderle el miedo a flotar, ¿no? Y que no impacte tanto las oscilaciones del dólar en los precios. En los precios y en el nerviosismo nuestro, incluso, ¿no? ¿Coincidís en esa visión y ves que vamos a ir aprendiendo a perder ese miedo a flotar? Bueno, como vos sabés, Willy, probablemente el mejor economista que tenemos en argentino en el mundo, Guillermo Calvo, es el que escribió y puso esta frase en un célebre trabajo que se llamó, justamente El miedo a flotar. La Argentina durante mucho tiempo tuvo tipo de cambio fijo, y lo que hay que hacer es ir de a poco en esto, ¿no? Es cuando uno empieza a caminar, después puede empezar a correr. La clave para tener una flotación cambiaria que sea confiable y previsible es tener
oferta de divisas, y para que haya oferta de divisas hay que darle un horizonte, en particular en este segundo trimestre, a los productores de campo, por supuesto también a otra área que en Argentina emerge como ganadora, que es el sector petrolero y energético, el petrolero y gasífero, que le puede producir a la Argentina divisas, porque sí, lo que es importante no solo es que pueda flotar la moneda, sino que tenga previsibilidad, y para esto también que se empiecen a utilizar los mercados de futuros, es decir, que las propias empresas argentinas puedan cubrir los riesgos cambiarios con los mercados de futuros, de manera tal que cuando tengan que importar un producto en 2, 3, 4 meses, tengan la capacidad de poder incorporarlo dentro de sus costos. El presidente ha dicho que él cree que el dólar tendría que ir a la baja, a 1.000 o abajo de 1.000. ¿Usted qué dice? Mire, eso va a depender de oferta y demanda. Sin duda lo que tenemos es la demanda contenida, porque se ha hecho una política de absorción de pesos muy importante, porque el Banco Central tiene una conducta impecable en el sentido de haber dejado de financiar al sector público. La clave, Eduardo, para que eso ocurra o para que no ocurra está en la oferta. Nosotros en Fundación Capital estimamos que en el próximo mes tiene que haber una liquidación de 3.000 millones de dólares por parte del campo, y hay también una meta muy importante que es acumular 4.500 millones de dólares de acá hasta junio. De eso va a depender la estabilidad cambiaria, y es importante también algo que se viene discutiendo entre economistas en las últimas 48 horas, es qué grado de intervención o no debe tener el Banco Central dentro de la banda, es decir, dentro de entre 1.000 y 1.400. Está claro que no debe vender dentro de la banda, eso es lo que ha acordado con el Fondo Monetario. No está tan claro, o por lo menos lo que dice el acuerdo con el fondo, es que puede comprar dentro de la banda, ya sea el Banco Central o sea el Ministerio de Economía. Es importante que se acumulen reservas en estos meses, porque estos son meses de vacas gordas, Eduardo. Van a venir meses de vacas flacas, entonces no solo hay que prepararse para eventualmente, si el dólar puede ir a 900, también el Banco Central debe estar preparado para que en algún momento, ojalá que no, pero siempre hay que prepararse, y esto se lo digo por experiencia, para que toque el techo de la banda y el Banco Central tenga todas las municiones para poder responder y darle confiabilidad a que ese techo de la banda no se supera. Martín, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Eduardo, un abrazo, que esté muy bien. Martín Redrado, el director de la Fundación